Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo amigos de la India. Hoy jueves 14 de junio del 2018 vamos a hacer la sesión 62 del curso El alma, la cualidad de la vida. En realidad se trata de un grupo de estudio. Hemos cogido el libro recopilatorio de las enseñanzas del alma, es decir, la cualidad de la vida, donde está todo el contenido sobre el tema del alma que aparece en las obras de Alice Bailey, del maestro tibetano. Por lo tanto, esto para la gente que no estáis aquí hoy presentes en la clase, como para todos aquellos que después lo van a ver por internet, por YouTube, el vídeo y el audio por el canal de iVoox de Amigos de la India, pues podrán seguir el libro y podrán ir viendo perfectamente de dónde salen las diapositivas. Solamente es de este autor, de este estudiante que presenta el texto el trabajo, los comentarios y el diseño de las diapositivas. El contenido, que suele estar siempre a la izquierda, pertenece a los libros de la Alice Bailey, concretamente al alma, la cualidad de la vida, libro recopilatorio. Como de costumbre, os pongo la primera diapositiva, los 42 nombres de la conciencia. Cada semana os pregunto lo mismo, entonces, como lo voy a volver a preguntar, no quiero que me deis la misma respuesta que me habéis dado las últimas veces. Por lo tanto, quiero que os fijéis rápidamente en uno, la que más os guste, yo preguntaré y cuando me hayáis dicho todos la que os gusta, volveré a haceros la pregunta del por qué. Primeramente me diréis cada uno con cuáles de las definiciones del alma os sentís más identificados. No puede ser la misma que en la sesión 61, ni en la 60, me imagino que habremos ampliado un poco el bagaje. Pero bueno, eso es algo que lo dejo a vuestra consideración. Si queréis repetir el mismo título de la otra vez o de la anterior, yo no tengo nada que objetar. Solamente os lo digo como posibilidad de ir incrementando un poco el bagaje cultural esotérico. Así que empezamos por mi izquierda. Elena, ¿con cuál de los 42 nombres te sientes más identificada? Mira, pues hoy con el principio crístico. Vale, memorízalo. Continuamos. El vigía. El vigía. Continuamos. La realidad interna. La realidad interna, muy bien. Segunda fila. El divino regente interno. Continuamos. El percibidor. El percibidor. El Dios interno. El Dios interno. Bien, vuelvo otra vez al turno de palabras y que cada uno explique por qué ha elegido hoy esa definición de alma. Os podéis ampliar 1 minuto o 2 cada uno si queréis, ¿eh? Sí, porque... Bueno, yo he escogido el principio crístico porque la esencia de la vida es ampliar la conciencia y dentro de la conciencia existe ese principio crístico que es el que nos acerca al corazón. He escogido hoy el vigía, no lo había escogido, porque ha sido el primero que he visto, pero me ha recordado un faro. Vas navegando y es un faro, y el faro es con mucha luz, te va controlando y te va marcando el camino espiritual. Vale. Pues he elegido el divino regente interno porque como somos chispas divinas y bueno, vamos trabajando para que el alma cada vez pues se vea más, ¿no? Esté por encima de la personalidad, ¿no? Pues hoy he escogido la realidad interna porque se me ha ido la vista, ¿verdad? Entonces, como estoy también un poco con esto de la realidad virtual, la realidad no sé qué, pues esto también es una realidad, no es una realidad externa, que se cobra la diferenciación. No es una realidad externa, esto que digo, sino que es una realidad que está dentro de mí que tengo que descubrir. El percibidor. ¿Por qué? Porque lo podemos percibir, pero no lo podemos ver, pero sí lo podemos intuir de aquella manera. El percibidor es el que percibe. Yo no percibo al percibidor. Yo, como percibidor, percibo lo manifestado, ¿no? Sí, ¿Algo así? Intuyo que va por ahí. Va por ahí. ¿Y vos? Bueno,
Dios interno. Dios interno. Sí, para mí es, siempre yo soy un alma con cuerpo, no un cuerpo con alma, digamos. Uh-huh. Para mí es lo que no se ve, está dentro de lo que tú eres. Uh-huh. No sé explicando. Bien, y una última pregunta para todos. Esta definición que me habéis dado hoy y lo que habéis escogido, ¿creéis que ahora ya casi al final del curso define mejor la palabra alma para vosotros? Es múltiple y compleja, no tiene una definición única. Si decimos que el alma es esto, nos estamos equivocando. La meditación lo que te hace es ir a la síntesis, como algunos habéis apuntado. Entonces la mente queda en segundo plano. Aquí hay una amalgama de nombres que podrían ser 100, porque un día nos pusimos y salieron unos cuantos más, pero todos dicen exactamente lo mismo. Lo que sucede es que los humanos nos creemos que un matiz es más importante que el otro. Yo os pongo siempre el mismo ejemplo, el tema del amor. Yo conozco gente que te habla del amor incondicional. Perdona, el calificativo de incondicional no se le puede poner al amor, porque el amor es la sustancia que compenetra todo lo manifestado. Es decir, es una percepción mental de lo que es un arquetipo que mientras la intuición no esté desarrollada no se conocerá. Por lo tanto, primer problema que tenemos los humanos, mientras dependamos de una mente concreta, no de una intuición, de una mente concreta, el tema del alma nos llevará ¿a qué? A la diatriba, a la controversia y, ¿por qué no?, nos llegará a qué? Lo que ha hecho las grandes religiones. Las grandes religiones hablan del alma, con otro nombre, porque el alma es el aspecto más inferior de la divinidad, ¿verdad? ¿Y qué somos nosotros en nuestro interior? Somos una chispa divina, pero no somos conscientes de ello, no la manifestamos. En potencia tenemos esa divinidad, pero el primer paso es manifestar conciencia. La conciencia básicamente es la capacidad de respuesta al medio. Es decir, yo soy una conciencia encarnada en tanto y en cuanto me ventilo los asuntos de la vida diaria, ¿verdad? Interactúo de manera inteligente con el medio, ¿no? Para entender esto deberíamos conocer el trabajo que hizo el señor Charles Darwin con el origen de las especies y aquello que afirmó, que al final la ciencia ha demostrado, que el que se adapta es el que sobrevive, ¿verdad? El que se adapta ¿a qué? A lo que lleva dentro. Y en la forma que interactúa correctamente, resulta que lo que lleva dentro, ¿qué va a hacer? Se engrandece, ¿verdad? Aquel que no hace nada jamás se va a equivocar. Por lo tanto, ¿qué probabilidades tiene de ensanchar la conciencia el que no hace nada por miedo, por pereza o por lo que sea? Ninguna. Es más, genera karma, porque una de las cosas que no se nos dicen, que en la encarnación, aunque no tengamos ni idea de lo que es el alma ni la enseñanza esotérica, porque esto es exclusivo del segundo rayo, pero si uno no se hace esas preguntas clásicas de la esfinge, de la gran pirámide, por ejemplo, o no responde al arquetipo aquel del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, ¿creéis que está haciendo algo como alma? No. Lo que sucede es que cuando se habla de este tema, la gente enseguida se queda con las palabras, porque no presta atención la conciencia del alma, presta atención la personalidad a través de la mente concreta, que es la mente kamamanásika, la mente de deseos, muchísimos deseos y pocos pensamientos. ¿Qué sucede? Que en lugar de analizar eso y profundizar un poco más, nos quedamos con esas palabras. Como esas palabras no forman parte de mi léxico habitual ni de mi tradición interna, las rechazo, ¿verdad? Y somos tan necios que, por ejemplo, cogemos un texto de Buda, un mensaje de Buda, un discurso y lo apartamos. ¿Por qué? Porque no coincide con el patrón mental de la idea que tienes tú del cristianismo o del islam. ¿Veis el error que cometemos? Las religiones organizadas fueron dadas para que los humanos, a través del despertar de la conciencia y con la ayuda del grupo, que es el grupo de feligreses de esa religión, se pudieran encaminar, utilizando la energía del sexto rayo, a la casa del Padre. Por ese camino hay que despertar el segundo, primeramente el cuarto. ¿Creéis que las religiones organizadas, trabajando el tema del despertar de la conciencia, han podido manifestar el arquetipo del cuarto rayo? En los templos sí, ¿eh? En los templos os digo que lo han conseguido. Si habéis estado en Oriente o habéis visitado alguna gran mezquita, bueno, en Córdoba hay una maravillosa, y eso que no es nada para lo que fue, porque sabéis que la mitad la destrozaron para hacer aquella catedral cristiana. Ahí, en el arte,
han demostrado cuál era el arquetipo de la religión que enseñaban. ¿Pero creéis que ese arquetipo se ha trasladado a los feligreses? El arte es cuarto rayo, es la expresión plástica del cuarto rayo. Pero eso equivale a una expresión radiante de un corazón, de unas conciencias que han comprendido cuál es, para esa cultura, para ese subrayo energético, cuál es el camino de acercamiento a la casa del Padre. Sabéis, como lo tocamos una vez cuando hablábamos de la introducción general al esoterismo, el problema de las religiones mundiales viene de que cada una de ellas fue dada para un colectivo de conciencias que respondían a un determinado rayo, una subraza especial, una etnia especial, ¿verdad? El caso más conocido, porque fue la última gran religión organizada, es el Islam. Era un grupo nómada, una subraza atlante, y se pone al frente a un discípulo del Bodhisattva, al discípulo Mohammed, se le pone al frente para que haga una reconversión de este grupo y sobre todo lo encamine hacia un ideal. Imaginaos un pueblo nómada, no asentado en un trozo de territorio, sino continuamente deambulando, lo difícil que ha sido, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no le podemos pedir al Islam una actitud diferente a la que tiene, porque eso es un periodo de milenios de trabajo, cientos y cientos de años. ¿Me explico? ¿Qué trabajo debemos hacer los humanos entonces? Si conocemos el problema, la cuestión de manifestar el alma, aceptar los múltiples nombres de la conciencia y los diferentes caminos de acercamiento a la casa del Padre. Siempre y cuando debe imperar siempre el sentido común, y los fanatismos ni de un lado ni de otro son buenos, para nada. Y no nos quedemos nunca para conocer al alma en el aspecto externo, porque querrá decir que no conocemos las energías cómo funcionan. ¿Me explico? ¿Me explico un poco? ¿Sigo adelante? Bien, en la anterior sesión, la número 61, hace 15 días, nos quedamos en esta diapositiva. Dice, más allá del hecho de que esta ley, hablábamos de la ley de reencarnación. ¿Os acordáis que durante muchas sesiones tocamos el tema de la cuarta iniciación, tocamos el tema de la muerte, seguimos todavía con el tema de la muerte, pero claro, él toca el tema de la muerte, pero la muerte no es el final, ¿eh? La muerte no es que sea una canción, ni mucho menos militar. La muerte en el fondo es un cambio de plano. Morimos en el plano físico, pero en el plano astral estamos vivitos y coleando. De ahí que la sorpresa que se van a llevar más de uno que dice que es materialista, que no hay nada, y además te dicen en plan de sorna, muerto el perro, muerto la rabia, hay que decir que eso no es cierto, que ya nos veremos en el plano astral y a ver cómo interactuamos con esas energías y a ver cómo entendemos que yo estoy muerto en el plano físico, pero estoy activo en el plano astral. A ver eso cómo lo podemos gestionar. Entonces dice, más allá del hecho de que esta ley existe, muy poco sabemos. Quienes conocen por experiencia la naturaleza real de este retorno, la reencarnación, rechazan de plano los pormenores tontos e improbables que los grupos teosóficos y ocultistas exponen como realidades. Esto se refiere a unos libros, la primera época de la sociedad teosófica, sobre todo capitaneados por el señor Leadbeater, él era muy psíquico, era muy astral, hicieron unas descripciones, también fue el señor Sinnett, de budismo esotérico, que ponía las tablas de lo que se tardaba 1500 años, y evidentemente lo que se hizo en el siglo XIX, o las cartas de los Mahatmas, lo que se hizo fue dar una aproximación muy genérica para despertar el interés en un grupo de estudiantes que fueron recogidos en grupos de espiritismo, ¿eh? Sabéis esto, ¿no? Madame Blavatsky tuvo que hacer ese trabajo para atraer a unas almas que después acabarían fundando la sociedad teosófica. Y de hecho no es nada extrañar porque seguramente que algunos de aquí, mucha gente que venía amigos de la India hace años, estaba en grupos espiritistas serios, ¿eh? No cosas que se ven en plan de circo, no, cosas serias. ¿Con quién contactaban? No con las almas de los difuntos, por descontado, muy pocos pueden contactar con ellas, han de ser muy mentales para hacerlo. Pero sí que pueden contactar con alguna entidad elemental y bueno, pero eso de que el alma, etcétera, etcétera, eso es otra cuestión, más seria. Dice, por lo tanto, vamos a ver por dónde íbamos, dice, la ley existe pero nada sabemos acerca de su mecanismo, la ley de la reencarnación. Muy pocas cosas pueden decirse que sean exactas respecto a ella, lo cual no puede ser refutado. No puede ser refutado porque no tenemos elementos de juicio. Una pregunta.
Yo cuando he intentado hablar de la reencarnación fuera de grupos que sean teosóficos o esoteristas, hay gente que no acaba de entender lo que es la reencarnación, es decir, lo que es la capacidad de volver a nacer dentro de otro vehículo creado por el alma, de lo que es la transmigración de las almas. Eso de que un alma va de un cuerpo humano a un cuerpo animal o viceversa. Eso no existe. Eso no existe, a pesar de que lo dicen muchísimos grupos. He conocido gente, incluso una venía aquí, que una luna llena dijo que bueno, que ella era consciente de que antes había sido su perrito, que no sé qué. Bueno, una historia que, bueno, hay que respetarlo. Es así, pero eso no es verdad. Eso no es verdad porque eso es una percepción muy astral de lo que sucede. Por lo tanto, entendamos lo siguiente. Quien encarna es el alma. El alma prepara su camino de retorno por varios factores. Por el amor al grupo, por la experiencia, no tanto por saldar viejas cuentas, porque eso lo consume en los planos internos, lo asume y se prepara para volver, pero es la necesidad de ayudar al grupo lo que catapulta de nuevo al alma, a la conciencia, a tomar una vestidura. Elegimos las circunstancias, los padres, la forma genérica que se va a desarrollar nuestra vida, acorde a las energías que dejamos pendientes de consumir, donde hayamos desencarnado, con esas energías vamos a encarnar. Eso es el sello que tenemos nuestro sol. Y eso va a ser nuestra personalidad, es la forma más sencilla de expresarnos. Si estamos más avanzados, igual en un momento dado, cerca de los 50 o de los 40 y pico de años, empezaremos a manifestar el ascendente, pero no es garantía de que el ser humano lo haga. Y de hecho, muy poca gente manifiesta el ascendente, muy poca. ¿Por qué? Pues básicamente porque no hay suficiente potencial de alma y la gente que debería de cambiar a los 40 y pico porque ya ha satisfecho los fuegos de la personalidad y ha dado a cada uno lo suyo, se podría dedicar más al desarrollo de la conciencia, pero no lo hace o por pereza o porque tal vez suponga un cambio muy profundo y teme ser apartada del grupo social al cual pertenecen. ¿Me explico un poquito? Por tanto, entendamos que la personalidad, esto que estamos viendo, se desintegra, porque esto es caduco. Lo importante es el morador. Aquel que tiene claro lo que es el alma y lo que es la personalidad, entiende la ley de reencarnación. El que no lo tiene claro, no. ¿Alguna preguntita? Yo os puse aquí, ¿existe la reencarnación como pregunta? Sí o no. Argumentos en un sentido u otro solo indican búsqueda interna. Y también os puse al final, no conviene perder el tiempo en disquisiciones que poco o nada tienen que ver con la verdad. Es de valor que sepamos quiénes fuimos en la anterior encarnación. Ya os dije la otra vez que ni somos ni Julio César, ni Napoleón Bonaparte, ni Cristóbal Colón, ¿eh? No, porque estos ya han sido otros, y algunos lo han repetido hasta la saciedad, y es mentira. Además, una pregunta. Si uno tiene la idea de que ha sido un personaje conocido y famoso de la historia, y en esta encarnación es lo que es, ¿creéis que hay sentido a esa experimentación? No. Imaginaos que conocemos, pues, les digo yo, un gran político. El campo de la política es mucho más claro en esto. Un gran estratega político y, pues, a lo mejor alguien que tiene ciertas cualidades se dice, mira, pues este fue un emperador romano. Pudiera ser. Ojo, porque ha sido una persona, el político, que se ha ido preparando y ha tenido un momento de gloria, unos años clarísimos de maestría, de manifestando lo que lleva dentro. Pongo el ejemplo porque sabéis muy bien que los antiguos romanos se encarnaron en lo que es la Gran Bretaña, el pueblo bretón. ¿Por qué? Porque ese pueblo representa unos valores tradicionales como los del Imperio Romano. Como ellos fueron a parar a Estados Unidos, yo soy de los que dice que algunos de los grandes presidentes que ha tenido Estados Unidos en el siglo XX y en los anteriores, incluso más recientemente, han sido emperadores romanos. Uno en concreto, uno muy conocido, muy controvertido, para mí era un emperador romano por la forma en que se comportó. No todos fueron Calígula y Nerón y compañía, No todos fueron, ni tampoco Heliogábalo, ni tampoco Marco Aurelio, pero fueron gente diversa y gente que quería servir. Julio César y Napoleón Bonaparte son almas de primer rayo y con una evolución muy grande. Por lo tanto, estos cuando aparecen no dejan títere con cabeza. ¿Y cómo sería lo que hicieron que 2000 años después y 200 años después todavía nos acordamos de los dos? La idea de los dos era maravillosa, era maravillosa.
y cada uno hizo lo que le tocaba hacer. Y lo hicieron bien, ¿eh? A pesar de que sean catalogados de no humanos, etcétera, etcétera, le debemos la civilización occidental muchísimo al Napoleón Bonaparte y muchísimo también a Julio César. Sin embargo, como tenemos un rayo místico muy potente, en lugar de buscar un estratega político, un científico, un economista, ¿con quién nos fijamos? Pues con un santo devocional de una iglesia determinada y nos pensamos que esa persona poco menos que era Dios. ¿Nos damos cuenta del engaño que tenemos a la hora de percibir la realidad? El sexto rayo nos engaña. Creemos que por ser devocionales es la única vía de manifestación de la conciencia. Hay gente que sueña con un Dios que cada día abraza a sus criaturas como si fuera una madre abrazando a sus hijitos o una gallina a sus polluelos. ¿Creéis que eso tiene razón de ser? Lo tiene para aquellas personas que creen en el sentimiento. El sentimiento es una cuestión cámica, kama manásica en concreto, no es real. Es un espejismo más de los muchos que tenemos. No valen las buenas intenciones, valen las realidades de conciencia. O manifestamos el bien de manera clara o estamos generando karma. ¿Me explico un poco más? ¿Sí? ¿Pasamos a la siguiente diapositiva? Sí, dime. Yo no he entendido. Dime. Entender que las Dime. personas vuelven por amor al grupo y no por acabar con la... No por deudas pendientes, sería un karma muy fuerte. Nos encontraremos con la deuda pendiente, pero eso no significa que tengamos que acortar la estancia interior. La estancia en los planos internos se acorta en tanto y en cuanto el trabajo que hemos hecho en este plano ha sido muy importante para la humanidad, para el grupo. Ya sea en el campo de la política, la ciencia, la sociología, la educación, igual en las grandes religiones, como grandes reformadores, grandes seres que han buscado la síntesis. Entonces, un alma así es necesaria en la Tierra, porque puede continuar trabajando. Pero aquellos que no han hecho nada por el grupo, ¿para qué los queremos aquí? La jerarquía trabaja como si fuera una organización empresarial. Mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Es la ley de economía, la tercera ley del sistema, el sistema cósmico. Hay tres leyes: la síntesis, la atracción, que es el amor, la síntesis el primer rayo, atracción segundo, y la economía el tercer rayo. Es decir, la energía se ha de optimizar al máximo y el rendimiento ha de ser total. Por eso aquellas almas muy avanzadas, en el campo que sea, vuelven. ¿Por qué vuelven? Pronto. Pues pronto pueden ser decenas de años, incluso casos de discípulos muy avanzados, a lo mejor 10, 15 años. Depende. ¿Por qué? Porque una conciencia avanzada está siempre al servicio de la humanidad. Lo que sucede es que como tenemos una línea de energía de sexto rayo, nos pensamos que lo único válido en la Tierra son las oraciones y la Teresa de Calcuta y nada más. Y no nos damos cuenta de un error. En el caso de Teresa de Calcuta, la gente se da cuenta del gran error dejar de lado un alma, un discípulo además de la jerarquía, como el caso de Vicente Ferrer. Hay gente que no lo considera porque es un hombre que se enfrentó al Vaticano y se enfrentó al sistema. Hay que decir una cosa: un discípulo, para ser discípulo de los maestros, no puede ser bien visto por la masa, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Porque hay ciertas verdades que la masa no puede comprender. Por lo tanto, el que sea muy popular y muy querido por miles o millones de seres humanos, salvo los casos que todos conocemos de la historia, que han sido después reconocidos, no en un principio, no pueden ser verdaderos discípulos. ¿Qué son entonces? Espejismos de la humanidad. Acordaos de una parábola cuando el pueblo escoge a Barrabás, ¿eh? Ahí indica la conciencia humana por dónde va. La mente concreta te habla de qué, de la parte oscura, te atrae más la parte oscura. ¿Lo vemos cómo funciona? Y si no tenemos alguna duda, hacemos una extrapolación a nuestro querido país y veremos que mucha de la gente que sale ahora a quejarse por las pensiones fue la que votó a ese gobierno anterior que les redujo las pensiones. Bueno, yo me callo en este tema porque es una de las contradicciones que tenemos que solventar cuanto antes. Hay algo que... ¿A quién queréis que liberemos? ¿Al Nazareno o a Barrabás? ¿Por qué a Barrabás? Porque la parte oscura se identifica con la parte oscura y como la parte iluminada es muy pequeñita, la tengo escondida bajo 7 llaves, pues no la quiero ver en público porque no vaya a ser que me diga que soy una persona egoísta.
¿Quién eran aquellos que iban a la sinagoga, al templo, y se daban golpes de pecho y demostraban a todo el mundo la limosna que daban? Daban una limosna y miraban a todo el mundo para que los viera, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos? Les llamó el maestro sepulcros blanqueados. Magos negros, vaya, en potencia. Magos negros. ¿Lo vemos un poquito claro esto? Dice, la ley de renacimiento es una de las grandes leyes naturales de nuestro planeta. Es un proceso establecido que se lleva a cabo de acuerdo a la ley de evolución. Está íntimamente relacionada y condicionada por la ley de causa y efecto. De hecho, confundimos muchísimas veces la ley de causa y efecto y la ley de evolución y la ley de renacimiento o la ley de la reencarnación. Posiblemente, visto desde fuera, podemos decir, es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero de manera genérica. Tenemos una mente, hay que trabajarla y hay que pormenorizar. ¿Por qué? Por evolución, la conciencia, si aceptamos por lo que nos dice la antropología, la entomología, nos dicen clarísimamente que las formas han ido cambiando y tenemos fósiles por todo el mundo, quiere decir, incluso a nivel geológico tenemos estratos de que el planeta ha cambiado la cara varias veces, lo que se dice Brahma cambió la piel de la serpiente, cambió la piel, ¿no? Esotéricamente, es decir, salió Kundalini y creó un nuevo territorio para manifestar una nueva conciencia. Bueno, el Logos es el sistema que tiene para demostrar que en una ronda reencarna otra vez dentro de su vehículo, el vehículo que se ha creado, pero ese vehículo es nuevo. ¿Por qué? Porque hay un núcleo que no cambia a nivel denso dentro de la cadena. El globo está, pero la energía que irradia desde dentro hace que la periferia cambie, ¿verdad? Y automáticamente, ¿qué pasa? La piel se pierde, el mito de la serpiente. ¿Por qué pierde la piel la serpiente? Porque ya no le sirve. Ha crecido y ya no le sirve. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la serpiente? Cambia todo, ¿para qué? Para que una nueva oleada, que es la misma que tenía, pueda continuar manifestándose con unas condiciones ambientales, ¿por qué? Nuevas. ¿Qué pasa después de cada cambio, de cada ronda, de cada cambio que la serpiente cambia la piel? Pues que hay un grupo de pitris lunares que se van y es sustituido por pitris solares, de orientación, de conciencia. Por lo tanto, el planeta cada vez se hace más sagrado, ¿no? Responde más a la vibración. El trabajo de los humanos es quitarse esa parte instintiva que representan los ángeles de la cadena lunar. Los grandes iniciados de la luna vinieron con el Logos porque el Logos no tenía quien le construyera el planeta, ¿verdad? Ni el planeta ni los globos que no vemos, los 5 que hay en total. Por tanto, debemos entender que esos pitris lunares los tenemos que licenciar, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a licenciar? Trabajando el arquetipo del ángel solar. Trabajando ese arquetipo, ese listón elevado de la quinta iniciación que equivale, conseguiremos ni más ni menos reconvertir el reino humano y convertirlo en ¿qué? En reino espiritual. Y si solo hacemos un porcentaje de humanos, atraeremos las almas grupales más avanzadas del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral, y cada una saltará al siguiente escalón evolutivo. Eso sería la ley de evolución, ¿verdad? ¿Y qué más nos dice? Ley de la evolución, ley de renacimiento y ley de causa y efecto. En lo que afecta a los seres humanos, ¿qué sería la causa y el efecto? Cuando el ser humano no tiene conciencia, ¿creéis que técnicamente genera karma? No. ¿Es víctima del karma de quién? Del logos planetario y del arquetipo de la humanidad. Porque el arquetipo de humanidad hay que entender que nosotros venimos ¿de qué reino? Venimos. Animal. En la Lemuria, ¿qué sucedió hace veintitantos millones? Nos individualizamos si somos de esta cadena. Si somos de la lunar, pues seremos almas más viejas. ¿Qué pasó en ese momento? Que el trabajo de coger aquellos animales y ser apadrinados por aquellas entidades que formaban parte del corazón del Sol ha dado resultado ¿cuándo? Millones de años después. Si pudiéramos ver nuestra historia, nos podríamos decir, como dice algún texto oriental, que durante varios millones de años intentamos manifestar la chispa, el alma. Y yo os invito, salimos a la calle y vemos lo que vemos, decimos, caramba, entiendo por qué la evolución es tan lenta. ¿No os ha pasado esto alguna vez? Barcelona es una ciudad muy acuariana. Hay gente de todo tipo. No porque tengamos diferentes razas quiere decir que sean inferiores o no.
pero que esta mezcolanza, este carácter acuariano, te dice lo diversos que somos y sobre todo los diferentes grados de evolución que tenemos. No quiere decir que el que percibe más sea superior a los demás, ¿no? Tiene más bagaje, pero no quiere decir que sea perfecto, sino que es el que genera karma. El que no tiene evolución, ¿creéis que va a generar karma? No. Y técnicamente, ¿quién genera karma entonces? El que es meramente devocional, que se deja arrastrar por el campo emocional en el que vive porque como alma se siente atraído por esa energía, por esa sustancia y no es capaz de navegar fuera de esas aguas, ¿verdad? ¿Quién es el que genera karma en el planeta Tierra de verdad? El que es mental, el que ha desarrollado el intelecto. Curiosamente el intelecto se debe desarrollar, porque una vez desarrollado el intelecto empezaremos a trabajar vía integración mayor, vía síntesis, la intuición. Veremos la luz dentro de la luz. Ese es el arquetipo de la tercera iniciación, la entrada por el reino espiritual, en el quinto reino, la tercera iniciación. Mientras estemos con los prolegómenos de la segunda iniciación, el mundo emocional, poco trabajo vamos a hacer, pero aún así hay que trabajar. ¿Qué creéis? ¿Que hemos tenido vidas maravillosas o vidas de dificultades? Alguien puede asegurar, no, yo llevo como unas 50 vidas maravillosas, ¿no? ¿Alguien lo puede decir esto? O como mucha gente me ha dicho a mí, no, a mí me quedan 2 encarnaciones porque me lo han dicho. Bueno, yo creo que no, porque, mirad, no. Una pregunta. Dime. Antes has hablado de que escogemos La familia, sí. Sí, pero yo tenía entendido que las almas poco evolucionadas... No. Estas vienen por atracción. Es que estas no, claro. Es que mira, hay que decir una cosa. Oficialmente los señores de la llama vienen hace unos 21.200.000 y pico años, según la astrología esotérica, el número 3 de los 7 rayos. Si la memoria no me falla. La teosofía dice 18 millones de años, pero fueron 3 millones de años más. Bien, tampoco va por ahí la cosa, ¿no? Se encuentran con lo que se encuentran. Hasta que el alma es consciente de que está encarnada, ¿cuántas vidas han podido pasar? ¿Cuánto periodo de tiempo? Enorme. Pensad que para construir la antakarana, el acercamiento, esta antakarana que hay entre el alma que quiere ser consciente de lo de abajo y el de abajo que quiere ser consciente de lo de arriba, pueden pasar infinitas vidas. Pero claro, ¿por qué la rueda de Sansara es tan cruel? Porque te está echando siempre a la periferia. ¿Por qué te echa a la periferia? Pues porque no estás firmemente agarrado en tu punto de evolución. ¿Os acordáis cuando hablamos hace 2 semanas o 3 en los rayos, en la número 18, la sesión, y os hablé de la cruz mutable? ¿Por qué la cruz mutable me echa a la periferia? Porque no soy capaz de vivir en el centro. El centro es la conciencia. Si yo soy dueño de mi vida, ya pueden venir las dificultades que vengan, que voy a dirigir yo. Es verdad que tendré sablazos por un lado y por otro, pero mantendré que el alineamiento, no tendré un triunfo efímero. Aquel que tiene riquezas en una vida porque le vienen por arte de vivir lo que, no es garantía de que en la siguiente encarnación como conciencia sea una persona más evolucionada. Ahora bien, aquel que le viene el dinero y por carácter natural lo comparte creando una fundación, ayudando con becas de estudio, de investigación, de lo que sea, indica que es un alma avanzada. Y a lo mejor en la siguiente encarnación o tiene mucho dinero o no tiene ninguno, pero ha hecho su trabajo. Aquel que lo acapara todo, acordémonos de los mitos del avaro, que murió dentro de sus riquezas contando el dinero, ¿esto qué indica? Conciencias petrificadas, sepulcros blanqueados. ¿Entendemos un poquito mejor? Quien piensa es el que genera causas. Por lo tanto, cuando uno en la cruz mutable controla las energías de las 3 constelaciones que manifiestan el segundo rayo y la del sexto rayo, las energías, con todo lo que significa y los planetas que están implicados por medio, ortodoxos, esotéricos y jerárquicos, está trabajando nada menos que con 4 por 3, 12 energías diferentes, más el segundo rayo, más el sexto rayo de Sagitario. ¿Qué pasa? Sagitario es una energía que me habla del idealismo. ¿Hay mayor idealismo que como conciencia querer encarnar? ¿O como conciencia querer ganar el cielo aquí en la tierra? Es decir, un mundo de equilibrio. ¿Os parece bien? Mayor aspiración no hay. Nacemos motivados por la aspiración y nos vamos motivados por la misma aspiración. Ojalá
llegue el momento, aprendamos a trabajar las energías de tal manera que poco a poco nos vayamos desprendiendo, vayamos muriendo a ciertas actividades y nuestra conciencia se focalice solamente en la síntesis. Ojalá, llegará, pero habrá que desprenderse de muchas cosas. Es un proceso de desenvolvimiento progresivo que permite al hombre avanzar desde las formas groseras del materialismo irracional hasta lograr la perfección espiritual y una inteligente percepción que le permitirá llegar a ser un miembro del reino de Dios. Esto de ser un miembro del reino de Dios, hay que decir dos cosas que son verdaderas, ¿eh? La primera, todos somos hijos de Dios. Primero, esa es verdad que sí, pero aquellos que son un poco conscientes, ¿y sabéis por qué lo digo que son conscientes? Porque manifiestan amor a sus semejantes. Todo ser humano que os encontréis, que le pedís ayuda, hombre, dinero no le pidáis a nadie porque el dinero es una forma taimada que tiene mucha gente de comprobar si los demás tienen amor o no tienen amor. Eso es un engaño, ¿eh? Es un espejismo de la personalidad. Lo que un ser humano puede dar siempre es su tiempo, su palabra. El que tenga dinero que lo dé, pero cuidado con dar dinero, porque el dinero lo que crea es dependencia. Acordaos de lo que sucede en muchos países del mundo cuando el jefe paga a ciertos lacayos que le lamen la mano, ¿verdad que sí? Eso no es de conciencia humana, eso es de seres que no tienen conciencia y de humanos no tienen ni la apariencia. Por lo tanto, entendamos que lo que un ser humano puede dar es su tiempo, y lo mejor que podemos dar es nuestro tiempo. ¿Sabéis por qué? Porque si tenemos tiempo para lo personal, tenemos tiempo para escuchar a los demás. La mejor cosa que podemos hacer por los demás es escucharlos sin interferir a nivel mental en el relato que nos están contando. La gente dirá, ¡ay, qué bien, qué consuelo me ha dado! Has escuchado, has neutralizado las energías diferentes, las energías negativas, y has permitido que ese alma se descargara de una preocupación. Pero tú no has hecho nada más. ¿Creéis que esto merece un monumento? En principio no debería de merecerlo, Pero esos seres humanos conocen el reino de Dios no de forma directa, pero lo han percibido en algún momento. En alguna encarnación han percibido algo. Y es la energía que están manifestando. Por lo tanto, otra definición que te indica lo que son los seres humanos de lo que es la humanidad. Cuando se utiliza la gran invocación, y al final se hace, antes de recitarla, se hace una visualización, hay varios delineamientos. Uno de ellos parte de Shambhala, la jerarquía, el nuevo grupo de servidores del mundo, los seres humanos de buena voluntad, los 5 centros de distribución y las mentes y corazones de todos los seres humanos. Pues caramba, 2 veces los seres humanos, no. Los seres humanos que manifiestan buena voluntad son los que son miembros del reino de Dios. ¿Por qué? Porque evocan, expresan la energía del segundo rayo. El que no la expresa, ¿de qué forma parte? Del reino humano. Pero el arquetipo de humanidad, de corazón mínimamente despierto, no lo puede ser. ¿Por qué? Porque la primera iniciación, que es el despertar de la conciencia crística, no la demuestran. Que la han tenido, pero no la demuestran. Antes de tener la iniciación, de recibirla, hay que demostrar la cualidad de la iniciación. A ver, yo os he puesto el ejemplo de Barcelona. Barcelona hay de todo. Es una ciudad solidaria, muy emocional también, muy mental también, de mucha economía, de mucha actividad cultural. Es decir, es acuario, es abierta, es una maravilla en este sentido. Pero yo os invito a la Rambla mismo, si la Rambla es la humanidad, es el mundo. Siempre, ¿por qué creéis que iba la gente los domingos a la Rambla a pasear? Porque se veía ahí lo que en los demás barrios de Barcelona no se podía ver, porque la gente vivía encorsetada, ¿no? Hoy tal vez no hay que ir a la Rambla tanto, se ve en cualquier parte. ¿Qué nos indica? Las diferentes procedencias a nivel de conciencia. No por tener la piel de color o ser blanco, uno es más espiritual. Eso es mentira. Vais a ver gente de piel oscura o asiáticos, o orientales, o de aspecto que proceden de etnias de Sudamérica, y sin embargo en la mirada y en el rostro vais a ver algo de evolución. Vais a ver el aspecto leonino, que lo tienen muchas razas de esa zona. Muchos grupos étnicos de esa zona tienen esa característica. Y te ves aquí en Europa ciertas expresiones y ves gente con la cara para abajo, la cabeza gacha, es decir, que no pueden consigo mismos. ¿Qué estamos viendo en total? Yo os pongo un ejemplo. Chinos, China, primer rayo que tiene, India, Pakistán, Turquía. Os pongo esos ejemplos. Pongo esos ejemplos porque si hemos viajado por el mundo, fijaos muy bien
la mirada y el porte. Y luego me lo comparáis, si queréis, con un país latino como puede ser el nuestro. Vais a ver la diferencia que hay. Es la energía de la zona donde has encarnado la que te da el aspecto externo. ¿Me explico? Dime. Shambhala, la jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo, los seres humanos de buena voluntad, estos que hemos comentado, los 5 centros de distribución, los chakras, es decir, Nueva York, de Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio, y las mentes y corazones de todos los demás, de todos los seres humanos. No es lo mismo ser humano, esotéricamente hablando, que aquel que puede ser miembro de la humanidad. La humanidad, el requisito es manifestar conciencia crística. Y sin embargo, para ser humano, es decir, como lo entendemos, la parte final, pues de ahí los mentes y corazones, la energía llega cada día. Lo que sucede es que uno no la evoca. ¿Por qué? Porque no es consciente de la misma. Por eso os he puesto el ejemplo de Barcelona, salir a la calle y no hay que hacer preguntas, observar. Y veréis quién realmente puede estar en ese arquetipo, además, y quién no. Además, es muy sencillo. Vivimos todos en comunidades, no en escaleras, ¿no? Bloques. Podemos ver qué vecino realmente es humano, en el sentido de que le pides algo, oye, le falta tiempo. Y a otros siempre tienen excusas. Hoy alguien te dice, no, primeramente tengo que hacer las cosas de mi casa y luego ya veremos. Bueno, pues tal vez la persona que te lo dice es realista. ¿Te puede parecer petrificado? Pues no, es realista. En lugar de comprometerse con algo, prefiere que no. Y hay gente que te ayuda desinteresadamente. Y eso se nota cuando hay un problema en una escalera. Se quema un piso, hoy en día puede haber un robo, un asesinato, cosas de estas, ¿no? Ahí se ve quiénes realmente están formando parte del reino humano y quienes pues trabajan otra energía. Y a nivel social, ya ni os cuento lo que es un pueblo o una ciudad. Las ciudades funcionan y el mundo funcionan no por los seres humanos, no por los hombres de los seres humanos, sino por aquellos que forman parte del arquetipo de la humanidad, los que tienen buena voluntad. Un ejemplo. ¿Cuántos millones de habitantes somos en nuestro país? 40, ¿no? ¿40 millones? 40 o más, ¿no? Bien, ¿creéis que todos en Europa, toda Europa, los 300 y pico que somos, la gente responde al arquetipo de humanidad? Yo digo que no. Porque si eso fuera cierto, no saldrían partidos pronazis como están saliendo en el poder ahora. Así de claro. Y si realmente hubiera tanta buena voluntad, ni habría violaciones, ni asesinatos de niñas, como están habiendo cada 2 por 3 aquí, o como esto de antes de ayer, un recién nacido lo tiró por la ventana y mira, ahí te quedas, ¿no? O como esta mañana en Cornellá, igual, la misma historia. Eso no pasaría. ¿Por qué pasa? Porque no hay tanta gente que tenga buena voluntad. Tú comparas el grupo, que es muy potente, de buena voluntad, pero es mínimo en comparación con la masa total. ¿Sabéis lo que significa cambiar y transmutar esos egregores? Mira, si os interesa cómo hemos podido conseguir en Europa la pensión y la sanidad pública y la educación pública, empezaos a mirar desde la época de la Revolución Francesa, todos aquellos filósofos, aquellos socialistas utópicos que empezaron, el siglo XIX, y llegaremos al XX y al XXI, y veremos a ver lo que ha costado concienciar la conciencia de la masa para pasar de ser a ser humanidad. Sucede que las religiones esto lo han maquillado y solamente es humanidad para ellos los que siguen su onda, ¿verdad? O algunos partidos políticos. Falso. Otra vez la mente concreta nos ha engañado.